Muy buenas amigos, hoy vamos a ver si alquilamos una casa en la China rural. Bueno, nos van a enseñar unas viviendas con terrenos que están en las afueras de Changsha a menos de media hora de la zona donde vivimos. Pero todavía no tenemos nada claro que vayamos a mudarnos a una de ellas porque solo hemos visto 4, habría que explorar un poco más y además no estamos seguros de que sea esto lo que buscamos. Los que nos conocéis ya sabéis que yo llevo años con la idea de experimentar un poquito más de cerca la China rural. Me crié en un pueblo pequeño, es algo que siempre llevaré dentro de mí y también me interesa mucho como sociólogo. Lo que pasa es que nosotros ya vivimos en un apartamento de la ciudad que compramos el año pasado, aunque todavía nos queda mucho para terminar de pagarlo. Y en estos momentos quizás nos atrae más la idea de alquilar un terreno para hacer una huerta o criar unos animales, aunque la casa sea muy vieja, muy pequeña o no haya casa. Pero igual después de publicar este vídeo nos venís con que queréis pasar una noche en nuestra granja y nos sale mejor montar una casa rural. Este vídeo tiene una parte de mini aventura inmobiliaria, pero también queremos que sirva para entender un poco mejor cómo es vivir en el campo en esta parte del país, que no es la más desarrollada. Para empezar, conviene recordar que en China prácticamente todo el suelo es de propiedad estatal o colectiva, o sea, no existe la propiedad privada para los terrenos de estas casas, aunque si preguntas a las familias te dirán que son suyos. Las viviendas sí son de su propiedad, pero las tierras no, y aunque sean dueños de las casas, como van sobre un terreno de propiedad generalmente colectiva, que en principio se debe dedicar a las tareas agrícolas, hay muchas limitaciones de cara a la venta. Dicho rápido y mal, y para simplificar una realidad que al final es mucho más compleja, estas casas normalmente solo se suelen vender a otras personas de la misma localidad. Esta situación va acompañada de desventajas como que la población rural está más atada al campo en algunos aspectos. A menudo les resulta más difícil acceder a los servicios públicos de las ciudades si se mudan a ellas, pero al mismo tiempo, ahora que parece que se está impulsando el desarrollo rural, sus viviendas y terrenos están protegidos de la especulación y no hay manera de que la gente de la ciudad, que suele ganar más dinero, se aproveche de ellos. Todo esto nos puede parecer muy injusto, pero ha evitado un problema muy habitual en los países en vías de desarrollo, donde los campesinos malvenden sus tierras para malvivir en las ciudades. Y muy importante, ahora mismo en China, la población rural es la única que puede tener una casa unifamiliar con terrenos. Lo digo porque ese fue el sueño de mis padres, trabajaron toda la vida, sobre todo en fábricas, para conseguirlo. En la ciudad, si tienes mucho dinero, puedes llegar a comprar una villa, pero no tiene terrenos y no es lo mismo, porque tampoco puedes renovarla o reconstruirla a tu gusto. Si tienes ese sueño, en este país solo te queda la opción de mudarte al mundo rural, y no es fácil, porque si constas como residente urbano, es muy difícil hacer el cambio. Ya veis, aunque algunos hablan del sector inmobiliario chino como algo totalmente descontrolado, en el mundo rural ni siquiera está abierto a la compraventa, y por eso la única opción que tenemos gente como Lele y yo es el alquiler. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos con la primera casa, que es donde nos encontramos. Esto que veis aquí a lo mejor no lo parece en la pantalla, pero es un caserón bien grande. Tiene 8 habitaciones muy amplias, un balcón precioso, incluso un toque artístico medio tradicional en la fachada y todo lo necesario, incluida una cochiquera para montarte una granja como Confucio manda. Es más, aquí puedes poner un hotel rural sin problemas. Yo creo que metes 10 invitados fácil. ¿Y cuánto cuesta, amigos? Pues son $2.400 al año. Yo creo que el precio está bastante bien incluso para aquí, porque son $200 al mes. Y eso que esta es la casa más cara que vamos a ver. Tiene unos terrenos detrás que habría que limpiar, aunque eso con la ayuda de unas cabras tampoco cuesta mucho. Y abajo a 50 metros tiene un terrenito asignado que en estos momentos no se está usando. Con lo que pagaríamos aquí al mes, en la ciudad nos tendríamos que conformar con un apartamento muy pequeño. Lo que pasa es que aquí a lo mejor tienes que pagar 5 años de golpe y los contratos suelen ser mínimo de una década. Así que sí, a la larga te puede salir barato, pero tienes que preparar una buena suma de dinero para empezar. Nosotros antes solíamos preguntar a la gente de los pueblos si había casas para alquilar, pero ahora hay cada vez más agencias que se dedican a ello. También puedes ir directamente al ayuntamiento para ver si saben algo o si tienen proyectos. Incluso puede ocurrir que haya casas y terrenos abandonados y estén deseando que venga gente para tomar el relevo, porque ya os hemos contado en otras ocasiones que ahora los jóvenes no están muy interesados en ello. La mayoría intentan comprar una vivienda en la ciudad, con lo que se convierten en residentes urbanos, pero manteniendo las propiedades de sus padres o abuelos aquí en el campo, y ya está, así tienes lo mejor de los dos mundos, pero sin tener que depender de la agricultura o la ganadería. Aunque aquí también cada vez más gente se saca un dinerillo
dinerillo extra con todo tipo de trabajo, sobre todo de construcción. Pero bueno, las viviendas que vamos a ver en este vídeo nos las ha enseñado el agente de una empresa inmobiliaria que se lo ha montado muy bien. Además de tener la típica página web, son muy activos en las redes sociales, hacen un montón de vídeos sobre las casas y los terrenos con drones y todo, construyen modelos 3D para que los puedas ver desde el ordenador o desde el móvil. Vamos, que están a la última en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. 主要的顾客都是哪些人呢？顾客的话，第一类型的就是这个退休人群，他想这个老年生活在乡下，自己有这个菜地啊、养鸡啊这种。第二类型的话就是一些年轻人，就比如他有小孩，他觉得，周末带小孩在乡下玩玩泥巴干什么的，可以让小孩更加的快乐嘛。这是一种。还有一种的话就是这种创业型的，他想把这个工作室放在这个乡下，因为现在交通比较便利嘛，他其实从这里开车到这个市区可能就半个小时左右，但是他成本降低了，他的一个工作环境也非常 更好。对。 Esta es la segunda casa que os vamos a enseñar y aunque solo tiene una planta, cuenta con espacio de sobra para una familia como la nuestra. Yo no soy muy bueno a la hora de calcular la superficie, pero 100 metros cuadrados tiene. Y aunque está en desuso y bastante desordenada, fue renovada en el año 2016. Viene con un terrenito ideal para montar la huerta y además está pegada a un bosque de bambú. Parte del bosque también está asignado a la vivienda y puedes cortar algo de bambú, recoger sus brotes, poner alguna cabra o incluso una vaca, y el precio es de $1000 y pico al año, no llega a $100 al mes. Ahora bien, a diferencia de la casa que hemos visto antes, que tenía montados unos depósitos de agua, aquí solo puedes sacarla del pozo, de momento no hay otra. O sea, la casa no tiene agua corriente, aunque solucionarlo no debería salir muy caro. Ya veis que tiene un aspecto un poco desastroso, pero a nosotros nos da igual porque eso poco a poco con trabajo mejora. Y lo que más nos gusta es eso, la huerta, el espacio que hay aquí frente a la casa y el bosquecillo, porque es muy tranquilo y en cuanto empieza a pegar el sol se está más fresco. Yo creo que si tienes un poco de tiempo libre, a esos $100 al mes les puedes sacar mucho provecho en forma de productos de casa. Verduras, frutas, huevos, carne... O sea que si llega el hundimiento de China o ese apocalipsis que tanto anuncian ciertos medios, aquí ni te enteras. A nosotros esto nos convence más porque lo tenemos más cerca, solo a 25 minutos conduciendo, y el precio está muy bien para lo que incluye. Yo diría que es demasiada casa. Es decir, nosotros preferimos menos vivienda en un terreno igual o mayor. Lo que pasa es que el contrato es de 3 décadas y seguramente habrá que pagar unos cuantos años de golpe. Pero si estás convencido de que quieres probar suerte en el mundo rural y tienes el mínimo de habilidades necesarias, es un chollo. Vamos con otra más, amigos. ¿Quién no ha soñado nunca con tener una casa de color rosa? Pues aquí la tenéis y cuidado que es algo bastante habitual. No sé muy bien por qué, habría que investigarlo, pero es un color que gusta. Esta es casi tan grande como la primera y además cuenta con una terraza muy maja. La pena es que no podemos entrar porque la agencia no tiene las llaves. Quizás se nota más el desuso, tira un poco para atrás lo dejado que está el terreno, pero vamos, esto con un poco de trabajo te queda fabuloso. Por lo visto también tiene una parcela abajo, cerca de un embalse. Aquí mismo hay un criadero de lotos muy bonito y enseguida está el río, donde puedes ir a pescar como hacen muchos vecinos y si tienes vacas incluso las puedes llevar a pastar. Esto cuesta $145 al mes y de momento no tenemos más información. Esa casa es de construcción más reciente y aunque no os la podemos enseñar por dentro, sí que podemos asomarnos a esta que es bastante parecida. Vivir aquí es como viajar en el tiempo. La planta baja se ha quedado en los años 80 y la de arriba es del siglo XXI. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque abajo viven los padres y arriba los hijos. Esta es una fórmula bastante habitual en el campo y a menudo los hijos, si quieren aumentar sus posibilidades de casarse, tienen que renovar la planta donde va a vivir su esposa. Yo diría que lo de arriba es muy parecido a lo que vemos en los apartamentos de las ciudades. Aquí hay agua, luz, incluso 5G y las condiciones están bien. Aunque bueno, 5G también había en la más barata. La primera, la más cara, es la que tenía peor conexión. Y esto es muy importante si vienes de la ciudad y tienes intención de teletrabajar, por ejemplo. Sabemos que cada vez más jóvenes lo hacen y si no tienen
tienen una buena conexión, adiós. Por cierto, esta casa también se alquila, si no, no podríamos entrar y cuesta lo mismo que la rosa, $145 al mes. Nosotros os estamos mostrando las ofertas convencionales, pero si nos vamos a los extremos hay auténticos casoplones que cuestan más que un apartamento normal en la ciudad y también chabolas o casas muy viejas con terreno todo gratis, con la única condición de que los mantengas o los renueves. Pero claro, con los años también pueden surgir tensiones. Imagina que te has apegado mucho a ese sitio o has invertido bastante dinero y cuando se acaba el contrato te tienes que ir. Pero también serían años en los que has estado sin pagar nada, eso cada uno lo tiene que valorar. Sea como sea, si te animas a alquilar, tienes que tener cuidado con algunas cuestiones. En primer lugar, la validez del contrato. Tienes que asegurarte de que lo que estás firmando no sea papel mojado. Y como siempre, tienes que leer bien la letra pequeña. En segundo lugar, deberías pensar qué vas a hacer con los terrenos asociados a la vivienda, sobre todo cuando tienen una superficie considerable. Porque ya hemos dicho que en principio hay que cultivarlos y por mucho que hayas firmado un contrato con el dueño, si luego dejas las tierras abandonadas, a lo mejor te metes en líos. Hay gente que monta un hotel rural y no presta demasiada atención a la producción agrícola o ganadera, pero todo eso hay que hablarlo con el ayuntamiento. Y en tercer lugar, aunque pueden surgir otro tipo de problemas, hay que tener cuidado con los vecinos. Nosotros conocemos algún caso de gente que vino de fuera, alquiló un terreno, montó un restaurante muy bonito, pero a los vecinos no les hizo gracia, quizás porque no eran de allí o porque tenían otros planes para esas tierras. Total, que se formó un conflicto en el que no llegaron a las manos, pero tardaron un tiempo en hacer las paces. Esto no solo pasa en China, en la zona de donde yo vengo también ha llegado gente de las ciudades y a veces surgen malentendidos. Pero aquí es un fenómeno muy nuevo y quizás hay que tener un poco más de cuidado. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como credos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!